Tercer día despertamos, empezamos a alistar las cosas y a comenzar la caminata, una larga caminata. En el camino nos encontramos un señor que vivía en el desierto. Nos pusimos a platicar con él, nos dio agua y llegamos a nuestro destino. Ya salió el sol, banda. Hace rato que salió, pero estaba sintiendo bien calientito, bien rico. Y ahora ya estoy sintiendo calorcito. Pero duro. Ya está tu café, compadre. El Andrés se rifó. Ah, ¿es tu fogata? Sí, güey, pues, ¿cómo le hice para el café? Sí, ¿verdad? Sí escuché que estabas juntando piedras. ¿Qué dice mi Troncos, Andrés? piedras, palos. Hicimos el anillo de fuego, preparamos 2 cafés. Y Estiramos, meditamos, visitamos a los burros. el señor bien dormido. No, pues había que descansar, compadre. Eh, Hoy vas a hacer algo que nunca has hecho, güey. 20 kilómetros de chingazo. en un solo día, güey. Va a estar duro, Padre Santo, no me asustes. No. Ah, pues hay gente que corre de que a 100K en un día, ¿no? Y la verdad lo que sigue es... Lo más bonito. Pues es plano, está sencillo y está dinámico. Hay unas partes, vamos a pasar todavía la sección de las piedrotas, güey. Que ahí hay unas piedras del tamaño de tu casa, compadre. Pinches piedras, meteoritos. Pinches piedras de 3 pisos, güey. Meteoritotes. Sí, güey. Ahí no pasas más que caminando, cargando la bicicleta. O con telepatía. O en burro agilidoso, güey. Vamos a pasar por unos cañones, güey, que se cierran bien bonitos, güey. Ahí les vamos a ir enseñando. Una cosa hermosa. Y unos ojos de agua. Todavía le queda mucha aventura, ¿no? Chingos de espectáculos naturales. Sí, no crean que ya acabamos. No, Estamos hombre, acomodando apenas- todas las cosas para que la mochila no vaya mal el peso. Para que no truene la máquina. Para agarrar pila, un chocolatito, ¿no? Es que las veces que he estado por acá se siente bien miserable llegar al campamento después de caminar todo el día, güey, y no tener algo rico, güey. Y algo caserón, algo sabroso. ¿Cómo se llaman los guisos, güey? ¿De la tía qué? La tía chata. La tía chata, esos son los buenos. Aquí el Andrés se aventó una mini fogatita, donde se aventó un café, su almuerzo. Yo estaba bien dormido, pero no, disfruté ese sueño, lo disfruté como nada. Aquí el Andrés ya tiene todo listo. Su mochila, sus cosas. Listo para partir. Toca ir por allá y estamos en esta parte del mapa. Nos reciben estas increíbles montañas impresionantes. Vean nomás, qué chulada. Y pues toca guardar el resto de cosas antes de partir. De una vez. Almuerzo rápido, café, un cague y fuga. Aquí están los chocolates estos bien duros, totototes, güey. Ahora sí ya. Guardar todo. Limpiar muy bien la zona donde... Ya no hay papel, banda. Voy a sacrificar mi calcetín. Ya saben, la vieja confiable. Sleeping. Tercer día, bandita. Ya se hizo de todo. Un pequeño almuerzo, un cafecito, ya guardamos todas las cosas. Ya hicimos el depósito en el Bañorte. Así que ya estamos listos para continuar con esta aventura de 20 kilómetros. Ahorita vamos a cargar las mochilas a ver cuánto le hemos bajado. Tú tenías 21, yo tenía 18. Vamos a ver si de perdido le tomamos 2 kilitos. La mía fácil ya está abajo de los 19, güey. Vamos, ahorita antes de irnos la escalamos 20 kilometritos y todavía, aún así, vamos a llegar al kilómetro 40, 41
de la travesía y son 60. Pues también falta el tema del agua. La misión es llegar a la presa. La misión es llegar allá a la Rompepicos, pero también es encontrar agua en el camino de aquí para allá. Sí, porque a mí me queda como 1 litro, ¿a ti? Como 2 litros. Un poquito Ah, pues menos. sí, es ir a puro traguito leve. No, pero más adelante, a unos 3 kilómetros, hay un ojo de agua. Rellenamos. Y hasta Chapuzón en el sol. Sí, pues sí. Ya. Yo ya tengo todo listo, hermano. Cuando quieras. Fíjate que yo acomodé un poco mal, así que voy a acomodar de nuevo. Échale. Tercer día y la mochila de Sandoro tiene un peso de 200 gramos. 15 kilos, 200 gramos, pues sí le tumbé 2 kilos. Sí, 3, más o menos casi 3, porque fueron 18 y poco. A ver, Andrés tenía casi 22 o 21 y medio. La de Andrés tiene un peso de... Oh, mira, incluso es más menor que la que traigo. 14 kilos, 500 gramos. Parece que sí, va a estar ligerote, porque de 21 le bajaste pues 6 kilos, güey. Sí, pero bueno, me faltan 3 kilos de agua. Que vamos a llenar ahorita. Ajá. Bueno, Entonces sí. le bajé 3 kilitos en comida, porque pues también la primera noche compartí, se acabó. La segunda noche compartí, se acabó. Sí, es que el agua como que se hace un chingo de diferencia, ¿no? Porque puedes traer de que 10 kilos Sí, sí, sí. y dices, ah, pues está bien, 10 kilos. Pero luego, falta el agua, carnal, porque allá no hay. Digo, pues 5 de perdido, 5. Ya son 15 kilos, güey, de más. Y ya hace la diferencia los litros de agua. Mira, güey. la recomendación es llevarlo lo primordial. Digo, lo que a mí me gusta llevar es... Si no hay río, Todo lo agua. que se ocupa para dormir cómodo, eso va sí o Colchón, sleeping. y carpa, si Y vas, aislante. si vas solo. Eso va dentro de la carpa y casi hasta abajo. Sí, ese me gusta ponerlo justo ahí o abajito para cuando te sientas en una piedra, Sí, se que recarga. Que flote. Sí. Y luego, en las aguas, muy importante, siempre se distribuye el peso por afuera y a los lados. Y usualmente también tienen pegado a la espalda, bro, una bolsa donde ahí puedes poner una camelback Sí. de 3 litros de bolsa. Ahí la clavas, le echas aire, te cruzas el popotito y así pues puedes ir dando pequeños tragos. Sí, eso ya está más fresa, Sí, pero y sí. así va pegado igual pesado, pegado a la espalda, sí, pero bueno, ese y una botella por si se empieza a vaciar, rellenar. Aparte del cero de cosas para dormir, comida, pues tienes que considerar los días que vas a venir. Si Y es ya tú sabes si quieres comer chido, o si quieres comer de lujo, o si quieres comer medio insípido, o si Oh. quieres comer puros sobrecitos de gel, güey. ¿Verdad? Sí, cada quien escoge su drama, pero entonces al principio, como ven, empecé con 21 kilos, ahorita ya vamos en 15, Con madre. entonces Una diferencia. sí, ya se aguanta más lo que sigue del trayecto. Y por último, cosas para cocinar, porque las fogatas están pues prohibidas En ciertos lados, sí. en la mayoría de los lugares de la Y Sierra Madre. montañas y bosques. Sí, porque el turismo masivo se ha encargado de darle muy mala fama a los campistas. Sí, y aunque güey. le sepas, no es la excusa, de todas maneras pueden llegar y multar. Ponle tú que se hace la fogata y tú dices, ok, aquí algo pequeño. Y a lo mejor corres con la suerte de que ese día, güey, no estuvieron las condiciones para que se te descontrolara. Pero aún así, pues es poner en riesgo, porque de repente se dejan caer los vientos de 20, 30 kilómetros por hora y esa madre te chispea todo, se avienta algo, no la pagas bien y... Sí, y Chinga. aparte hay gente muy responsable que se les hace fácil prender fuego en un lugar donde realmente sí hay mucho riesgo de que pase eso. Y la multa anda en 70,000. Y hasta la prenden y se van a caminar. O de que a huevo la quieren tener prendida toda la noche, güey. Hay mala cultura. Sí, Entonces, güey. bueno, finalmente poco a poco va a ir cambiando eso. Nosotros yo hice una fogatita miniatura. en la mañana en la cama del río, rodeado de piedras. Hice un círculo de piedra bastante elevado. Sí.
Y bueno, fue finalmente para calentar agua y hacer el café. Y fíjate que las veces que he hecho fogata, sí, es como de que básicamente hacer la pura mechita, de que nomás sale la comida y ya se chingó. O sea, ni siquiera es una fogata, es como una... Como ayer, ya se estaba acabando el tanque de gas y con eso salió la comida. Con la pura merma. Y hasta se te armó. quemaste la boca, güey. Ya sé, güey. Ya fuera de eso son lámparas. Si vas a caminar con bastón, tu bastón, asegúrate que sea un buen material, que sea resistente. Y pues bueno, si hay ríos, si hay agua, pues una toallita, así como la traigo yo. Al cabo no es mucho peso. O sea, si traes cosas para la aventura en específico, no debe haber ningún problema. No vas a traer una toalla para ir a un lugar donde no te vas a meter al agua. Sí. Entonces, pues tú vas haciendo más o menos tu lista de criterios. Sí, te vas evaluando y te vas conociendo. Al principio a mí me pasaba que llevaba chingos de cosas de más, güey, pensando que iba a ocupar más y al final me sobraba un chingo de comida. Pero de esas experiencias ya me fui calando de no traer tanto, las comidas las fui dividiendo, en lugar de más o menos de improvisar tanto, no, más bien planearlo. 500 pesos en Amazon. A darle, padrino. ¿Listo? Que comience la quemadera, Que comience la travesía. para quedarnos bien colorados. Sí, bro. Esto va a estar duro. Hay que dar como el 127. Hasta esta pared, puede que esté buena para escalar así, ¿no? Muy lejos para los escaladores, pero está muy varios. ¡Ay! Instinto arácnido, bien activadote. Sí. Miren esta paredzota gigantesca, carnalitos, enorme. Seguimos bajo el sol, dándonos una quemadita. Gajes del oficio. El cañón ondulea, la pared naranja. Lo que les quiero decir, imagínense el filo corre hacia abajo. Aparte que tiene cuevitas y bien bonito todo el filo. Hasta abajo, a mero abajo de este filo de piedra, hay un ojo de agua. Y el agua sale así, la piedra lo escupe desde la montaña. La última vez que pasé por aquí tenía mucha agua. Estoy seguro que va a haber más. Que va a haber mucha agua. Con madre, vamos. A remojar un poquito el callito. A remojar las ampollas, que ya las traigo por reventarse. Más adelante el ojito de agua. Y seguimos en la caminada.
Apenas vamos a llegar a los 30 kilómetros. Tercer día, mediodía. Hay que seguirle de perdido hasta las 10 de la noche caminando, banda. Ahí de seguro que hay agua. Aquí usualmente hay agua. Cuando vienen las épocas de lluvia, chorrea. Teníamos la esperanza de que estuviera cayendo aquí la cascadita para refrescarnos, pero bueno, no nos tocó. Resultó ser un espejismo. Me quedan como 200 mililitros de agua. Quedan como 36 kilómetros de camino. Así que por favor denle like al video. Y esos likes, reviéntenlos. Comenten, por favor, no te me mueras en el desierto deshidratado. Y eso va a hacer que más adelante encontremos algo para beber y rellenar los botes, más que nada. Ahorita pues voy bien de la boca, no voy tan sediento. Ay, güey. Sigamos, bandita, que esto apenas comienza, hijito. Ay, güey. Véngase. Vamos a ver cuánto llevamos, Padre Santo. Llevamos 26 kilómetros y son nuestra velocidad media de 3 kilómetros 600 metros por hora. Entonces sí, güey, más o menos sí, 1 hora y media hicimos 5 kilómetros. Tiempo total desde que empezamos la ruta, 42 horas 52 minutos. Son 9 kilómetros hasta la Rompeviento y expuestos, entonces no está, Con sol. Dios mío. no está duro. Fuga. Estuvo bueno haber encontrado estos lentes porque sí está el camino blancote en Candila. Sí te tiraron un paro. Miren nada más, este es el agua que me queda. Esto es lo que queda de agua. Tomar cuando tienes sed y comer cuando tienes hambre. Error. No, son los mejores placeres del mundo. Ah, bueno, sí. Pero cuando es alta montaña, el cuerpo no siente sed ni hambre, güey. Eso sí. Entonces tienes que ir de perdido cada 10 minutos, un cacahuate, un trago de agua. Forzarla. Sí, forzarla. Dicen que el peor error en la montaña, en alta montaña, es comer cuando tienes hambre. Pues vamos a ver si nos dan agua o qué. Vamos, sobres. Y nada, que estén mucho ahí, güey. Muchachos, Muchachos, ¿a bienvenidos. dónde se vinieron a meter? Son los primeros que vamos a reclutar. Y luego que diga, pero no se preocupen. Su trabajo va a ser encontrar spots en la sierra que estén buenos para esconderme. Y luego que diga, nomás a ver sus cámaras, a verlas. Y luego, las truenan en el piso, güey. Y ahora sí, contratados, muchachos. Aquí hay un ranchito. Vamos a ver si nos regalan agua. Se escucharon gallinas, así que creemos que puede haber gente. Pues porque pues las gallinas, ¿qué van a comer, carnal? ¿Qué van a comer las gallinas? Alguien tiene que alimentarlas. Si podemos conseguir water para rellenar esto. Se escucha alguien ahí. Vamos a pedir agua. ¡Eh! ¡Ahí voy! Andamos de excursión. Ahí vamos para la Huasteca. Ahí, papá, mira, pásale. Agüita, no, hombre, le agradezco mucho, oiga. Escuchamos las gallinas. Y dijimos, a ver si hay alguien. Ya toda madre. Mire, él es mi amigo. Pues estos días que acaban de pasar. Chulada. Hasta las cachas de maguey. ¿Por qué maguey? Porque es el que resiste aquí las temperaturas. Estamos en un lugar muy desértico. Sí, estaría madre el El calor. agua se la llevan de aquí a la zona. El 60% del agua va de aquí del Parque Nacional Cumbres de Monterrey para Monterrey. Santa Pero Catarina. a mí no me deja, Se ponen roñosos, no le quieren dar. Claro, no hay. Sí, ahí están los pozos Pero vienen desde más adentro, ¿no? de ratoneras. De aquí de la zona de nosotros va el agua.
Nosotros somos una fábrica de agua, Sí. pero no tenemos agua. Hasta domicilio. Por eso nace la delincuencia. Que se vengan a vivir un rato, invítenlos. Por eso nace la delincuencia en las zonas rurales. En Guerrero, Chiapas, todo eso. Porque el pinche gobierno no suelta nada, ¿no? Los orillas. Y no quiere soltar nada el pinche Nada, gobierno. nada. No te quiero soltar absolutamente nada. Yo no puedo platicar con pendejos. Yo estoy harto de pendejos. Desde el más alto nivel es el más pendejo. El que está más alto, que se crea más listo, es el más bruto. Entonces, yo cuando hay gente que pensante, me gusta platicar con esa gente. Porque la gente que piensa te escucha. Sí. Y la que no piensa nomás está atravesándose ahí. Ya lo que sí. Ya lo que sí, bueno. Estando ahí sentado, así como ahorita, pasó una bola así. Una bola, negra, con un ojito de luz. ¿De día? Como un dron, no en la noche. Ok. Como un dron. Es un dron, ese yo sé que es un dron, pero un dron marciano. Ok. Bueno, y se fue para allá. Y compañeros que andaban aquí se asustaron que era una bruja. Le dije, la bruja eres tú. Eso no es brujería, eso no es nada de eso. No existe eso. Tal vez sí exista, pero aquí no es el lugar. Aquí es un lugar muy energetizado. Ok, sí, no, claro. Entonces, ya nos quedamos allá en un lugar que se llama La Peña y pusimos el radio. Esos extraterrestres, ellos los puedes sacar de escondite, pero con ondas electromagnéticas, algo que les dé como un sonido de una radio. Ok. Ellos salen a ver qué, Como una señal. una señal. Entonces, estando ahí salió la nave y se paró en medio de dos cerros. Sí. Yo pienso que nos hicieron un análisis cerebral a todos los que estamos ahí, Sí. por telepatía. Y vieron que no hay nada en nuestro cerebro. Mira, estos güeyes no, son pinches animalillos ahí. Y se fueron, pero volvieron. Y vuelven. Y aquí tienen Como una base. ahí lo tienen. Ahí está la base. Yo se he visto 5 veces, pero no nomás yo, más gente. ¿Y la nave cómo era? Es redonda. Redondota. Es que no, mira, realmente no la alcanza a ver si es cuadrada o no por la luz. Ya, pero se ve Está como muy alumbrada. Pero Pero se no ve- son luces maravillosas, son luces como nosotros, normal. normales. Ya. Se ve como un foco, pero no. Muy intenso. Y Sí. con movimientos que pues no puede hacer un avión o Rotatorios. cosas así. O rotatorios, pero no es cierto eso que dicen que dan vueltas así y que luces deslumbrantes, no es cierto. Es unas luces normales, nomás que muy, muy intensas. Ujú. Ok. Yo pienso que tienen mucha carga los equipos que ellos usan están bien, de más calidad. Sí, pues tecnología más Más avanzada, ¿no? más avanzada. Y lógicamente no se mueve como un avión, ni hace ruido. No rumba, no se mueve como avión y ni gira. Como Está- que Se queda levita. parada. Está limitada. Levitada. Está levitada. Y después de un rato desaparece o se apaga. ¿O qué? No un rato, no te dan chance de nada. Si acaso te dan 2 segundos. Y ¡fum! No te dan chance. Y si tú vas a sacar el celular, no Se lo va, alcanzas se a va. sacar. Eso me decía, fíjate. sí, Te bloquean. Estuve hace como un mes en La Popa, allá en Mina. Y me platicaron los habitantes de ahí de San José que los videos y que las luces, y me enseñaron unos videos, igual lo mismo, unas esferas de luz, pero bien rápidas. Bien rápido. Y agarran unas rutas en el cielo muy erráticas, o sea, no lo hace un avión. No, mira. Un avión se despedaza si hace Se eso. hace garras. Mira. A mí me tocó ver 2 veces. Cuando está nublado, que esté muy nublado, llega una nave, la nodriza, la grandota, y de ahí Ajá. salen muchas. Ok. Cientos. Y te limpian el cielo en fracción de segundo. O sea que la lluvia, aunque no lo creas, depende de ellos, no de nosotros. Nosotros somos, yo creo, unos 100 años de ignorantes. Porque llevamos el agua por tubos desde acá y la escarbamos y a ver si sale, a ver si hay.
Y esos güeyes la recolectan en las nubes. En lo que va. Ah, ok, antes de que caiga, Antes ahí de mero que la caiga, sacan. te limpian las nubes de volada. Y ya no cayó. Pero, ¿sabes cuánto se tardan? 5 segundos. Es rápido. Tú ves la nube y para cuando acuerdas ya se la llevó el agua. Y ahí van las como hormiguitas. Como hormigas. A la madre. Una Hormigas, tras pero otra. Una tras otra. Dejan el cielo. Por eso depende mucho la lluvia de esos cabrones. Se engenta de La volada. gente común, así del barrio. No me gusta esa gente que ya está rendida, está cansada, está fastidiada, no tienen hambre. Es que no tienen un criterio, una visión mundial. Ok. Ya Sí, hablan tú- de otras personas, nomás. Sí, si tú te vas a hacer un recorrido al planeta, dices, bueno, si tenemos Rusia, Ucrania en guerra. Ahorita tenemos Estados Unidos con ese loco que atacó a Irán y cosas de esas. Y nos vamos a África y vemos la necesidad de que están muriendo niños, miles de niños diariamente de hambre. Y luego tú tienes aquí toda la comida y todavía estás con tus pendejadas. Es que no son frijoles. Pues agarra un pinche leño y te duele la cabeza. Lárgate de aquí. ¿Por qué? Tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo, en un planeta. Y que lo compartimos entre todos. En un planeta. Ahora, aquí llegan gentes, han llegado gentes, oiga, es que me duele mucho de aquí para abajo. Mucho, pero bastante. Me dan unos calambrones. Le dije, bueno, yo te puedo quitar eso. Yo te curo eso. No, pero es que el doctor me dijo. Múngate. Se Ahora, pedo. llegó un viejito ya muy jodido. Dice, oye, me dan unos calambres que me quedo tirado, hincado. Está bueno. Y yo te lo quito. Digo, de veras. Depende de ti. ¿Quieres que te curarte? Sí. Ven para acá. Me lo llevé allá afuera. Ahí donde entraron. ¿Viste la arenal que está ahí? Dije, hago un pozo. Empezó a hacer el pozo. Digo, ¿vas a enterrar o que sí? Pero no lo voy a tapar. Y lo enterré hasta aquí en la arena. 1 hora. Pregúntale a ver si te dan calambres. Ala. ¿Por qué razón? Porque todo está conectado con el universo, chingado. ¿Por qué la gente está tan pendeja y Es ignorante? como una limpieza ahí energética del No planeta. es limpieza, es una conexión con el universo. Y Mira, se sana. mira, el mundo, haz de cuenta que el mundo llega hasta aquí, Sí. ¿sí? Y aquí hay muchos arbolitos, aquí en México, aquí en Estados Unidos, aquí en etcétera, etcétera. Te puedo decir todos los países del planeta, pero no acabamos. Ok. Hasta China, todo. China está conectado con nosotros aquí ahorita. Japón. ¿Cómo? Por los árboles, porque todo va conectado. Un árbol de aquí, si tú lo lastimas, siente el que está en China. Sí. Porque todos están conectados con venas por abajo de la tierra. No muy arriba. A tanto así. De tierra está conectado todo el universo. Ok. Entonces, si tú eres universo, eres una masa. Tú y yo, los humanos. Y venimos del polvo. Y tú traes una enfermedad. ¿Cuál es la mejor cura? Reconectar con esa Pues energía. lo mismo, ahí está la cura. Volver al origen. Lo demás es sistema económico. Que te dicen, no hagas esto, no hagas esto, para que te vayas siendo viejo y retirarte del sistema, porque vienen los otros atrás de ti. Y la economía está, En chinga. y el crecimiento está. Entonces tiene que haber estos tienen que salir a morirse. Acuérdate que antes duraban 500 años los señores, 400, 300, 200. Entonces, ese tema es tan grande y tan profundo que necesitamos ahora. Y no cuestiones el sistema. No. Ya lo Se limpié. vino la foto. Sí, luego. Sí, es chiripa, no es chiripa. No, pues es. Son energías que manda uno. Mira, ese es el mouse de la computadora. Este es el mouse de nosotros los humanos. Mira, échale el brazo. Mira. ¿Qué sientes?
Aquí. Tanto así. Tú pasas, fíjate. Tú pasas en la ciudad, pasas así. Pero no te das cuenta que rozaste a un cabrón negativo. Se pasó ya. No, y luego de rato dices, oye, andaba bien y llegas a la casa cansado. Pues sí, porque el cabrón le pasó la corriente negativa. Por eso dice, no, es que el compañero, sí, porque están en la misma frecuencia, andan navegando en la misma frecuencia. Ni él te fastidia, ni tú a él. A huevo. Porque hay gente que sientes que la traes cargada. Sí, no. Y por eso nos encontramos con usted ahorita, todo se acomoda, las vibras Todo se en la juntaron. vida se acomoda. Pero lo que yo quiero, yo lo tengo. A huevo. Lo que sea. Lo que yo quiera. Todo empieza con manifestar con una energía de amor. Si quiero dinero, lo tengo. Si quiero Paz. esa es de cajón. De cajón. Si quiero, bueno, no quiero entrar en eso. Conexión, amistad. La tengo. Sí, mejor. Porque tú sabes bien, ustedes saben bien, que desde que vienes allá, tú dices, ¿esa persona trae buena vibra o no? Desde lejos. ¿Sí o no? Aprendes eso ahí donde andas tú. Sí, se va como Y sabes quién te miente y quién no. Como la Eso escuela va. de la vida. No, eso que andan haciendo ustedes es para que ustedes se enseñen. Okay. O sea, y lo estás haciendo a través de la comunicación. Pues cuánta gente no le abre los ojos con la información. Cuánta gente no conocen más que la banqueta de su casa. Chingos. Pero ya entra a la computadora y te ve a ti. Ah, cabrón, existe esto. Ustedes son unos maestros Le agradezco. que enseñan mucha gente. Si tú logras despertar 5 gentes con tu video, Ya valió la pena. Ya con eso se hace un efecto dominó, ¿verdad? claro. Y luego ellos puede que hagan lo mismo y luego los otros. No, otros. el conocimiento primero se adquiere de uno, de otro, del otro, y lo haces un comparativo. Tu pensamiento, tú estás haciendo la enseñanza, y esa enseñanza contrarresta la ignorancia, y Ok. puedes salvar una vida de alguien que esté deprimido. Sí. Puede estar alguien a punto de ponerse el mecate y te encuentra contigo en el video y le salvas la vida. O sea, eso que hacen ustedes tiene mucha profundidad. Tiene mucho trayectoria, mucho camino que explicar y que reconocer. Ok. En cada una de las personas mira, hay personas que hacen físicamente algo por alguien. Como una enfermera, un doctor, alguien hace algo, pero ustedes hacen mucho por mucho. Ok. A través de la pantalla. A través de la pantalla. O sea, que ese esfuerzo que estás haciendo tú con tus pies y todo, ¿cuánta gente te beneficia? A veces ni siquiera te alcanzan a corresponder un 1% de lo que aprende la gente. Ok. No te digo que salvan vidas, pero no te lo va a decir. Cualquier sonso no te lo va a decir porque no alcanza a entender. Yo sí lo alcanzo a entender, pues yo te lo digo. Por eso antes pues estaba el Batman, que es un cuento, ¿verdad? Pero Sí. estaba el Llanero Solitario, el Zorro, el Santo, Sí. que son héroes ficticios, pero que ayudaban al pensamiento del buen vivir. Y Sí. te enseñaban vía la acción. En la práctica lo hacían, lo actuaban, pero son personajes que fueron desfasándose a través de la tecnología. Y que promovían los buenos valores, ¿verdad? Eso. Entonces ahorita haz de cuenta que ustedes son héroes de esos, pero anónimos. No anónimos, porque sí los da la gente. Lo moderno. Modernos. Son héroes modernos. Y sin exagerar, lo real. Lo real. ¿Te das cuenta? Héroes modernos. Sí. ¿Dónde habías oído esa palabra? No, nunca. En ninguna parte, ni en Qué internet, chulada. ni en internet. De aquí en adelante que te digan, ¿y tú qué? Tú vas a decir así, yo soy héroe Moderno. moderno. Sí le sabe el señor a la espiritualidad. Pues imagínate estando solo acá atrás. Él solito. ¿Qué más va a hacer más que introspección, verdad? Si no la sabe, se las inventa.
Don Erasmo, muchas gracias por esos tragos de agua. Fría. Se rifó. Se rifó. Y esa conversación. Ahora sí, compadre, vamos a seguirle. Que siga la sufridera. Hasta que tope. Y que siga pariendo la coche. Veamos. Dream Team. Dúo dinámico. Okay, hay una frase que dice, tú crees solo lo que ves, por eso estás ciego. Hacer un pequeño descanso para comer. Ay, no, hombre, güey, mira. Hemos llegado a la sombra. Ahora sí, nada de sol. Con madre, nada de sol, ahora sí. Miren, ahí viene el ride. Ahí viene el ride. Véngase, mi reina. Miren nomás. Qué bonita montaña. Estamos ya aquí a la vuelta, así que a seguirle. ¡Qué rollo! Qué chulada de presa era. Pared gigantesca, gigantesca, enorme. Ahí se junta toda el agua para que no se inunde la ciudad. ¡A la madre! ¡Ay, güey! ¡Qué cosa tan gigantesca! ¿Qué onda? Ahora sí ya, racita, hay que continuar avanzando. Quedan 20 kilómetros. Avanzamos 20 hoy. 20 kilómetros, güey. Es un chingo de kilómetros. Caminando, cargando estos. Es Toda una hazaña. Toda una hazaña, güey. Ahorita ya puedo decir que mis trapecios, güey, están ya lo que sigue de mayugados, güey. Encaminados a estar bien. Carne molida. Bien tronados, güey. Pero la espalda, güey, todo bien. Mis rodillas igual. Pero sí, pies y hombros son mi debilidad ahorita, carnal. ¿Tú cómo te sientes? Yo también siento los pies bombos, 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 bombos. ¿A reventarla o qué? Pobres.
aquí como ya hay camino de carros, de vehículos, esperemos que pase alguien y nos suba, padrino, porque Un buen samaritano. Al cabo la Huasteca sí se pueden venir a visitarla. sí, no hay pedo, aquí pueden venir, Vénganse el fin de semana, nada más no dejen su basura. se la llevan por favor, Llévense todo. porque si ya la están cargando con el producto adentro, ¿por qué no llevársela cuando ya no tiene nada que pese mucho menos? Como por ejemplo los poles estos. Nos encontramos la parte de arriba de uno y la parte de abajo de otros. Y ahorita vamos a hacer la fusión. Sí, o sea, no es posible que la gente empiece a caminar con estas madres y a medio camino porque se quebró y ya no lo quieras cargar. Mira. ¡Fuga! Hombre, ya tengo bien rosado. Pero bien rosado. Gracias a Dios, estuvo Hola, increíble. Buenas tardes. Hola, Sí, ¿nos podés dar un aventón, por favor? ¿Echamos las mochilas atrás? Sí, sí se puede. te agradezco, hermano, te agradezco. ¿De dónde viene? Desde la Ciénega de González. Ahorita te platicamos, pero sí. De dormir en el monte, de comer, todo. Carpa, preparar alimentos, todo. 3 días, Sí, allá en la Ciénega, sin comunicación. sin comunicación. Y éramos 3, pero se rajó uno justo antes de empezar. Justo antes de empezar. Sí. Le dio miedo. ¿Toda la comida la traen ustedes? ¿Tú cuántos años tienes, Son Joaquín? youtubers, chino. 7. 7. Órale. Para Son que te suscribas youtubers. a nuestro canal, chino, te vamos a mandar saludos. Sí. Pues ya te metiste. Ya me di. Aquí después, sí, aquí después. Yo digo Pepe López. Él me dice Pepe, güey. Ahora que andaba allá en las motos, me marcó por FaceTime, estaba ahí con los cuates. ¿Dónde andas, Pepe? ¿Dónde, güey? Todos de acá. Ya llegó nuestro Uber con madre. Se lo pidió Andrés. Listo. Ahora sí, a echar un Vámonos. bañito y fuga, padrino. Gracias por todo, gente. Nos vemos en la siguiente aventura. Ahorita nos despedimos, espérate. ¿Qué ha habido? Se me va tu nombre, hermano. Acuérdate, Eh, acuérdate, acuérdate. Es el que come los de esos, ¿no? ¿Los qué? ¿Los qué? Los Acá anda en cactus. el monte, ¿no? Ese mero. Te voy a regalar una foto, hermano. Claro que sí. Sí, güey. De ahí venimos, padre, del monte. Pierrón, ¿sí? ¿Cómo te llamas? José. Yo también José, güey. Pinche José. Tocayo. Está lleno de José. Tú eres José. ¿Y qué tal, chicos? Ya es el día siguiente después de haber llegado de esta aventura bien mayugados, mi Andrés. ¿Cómo te la pasaste tú? Muy bien. Estoy más quemado de lo que pensé que iba a estar. Estuvo fuerte el sol. ¿Lo sentiste con la toallita así? Uy, No, que te ardió. hombre, cuando me quité la mochila por última vez. No, hombre, ahora, cuando llegamos a los elotes y que tenía que cargar la mochila hacia el Uber, yo no pude ponérmela en los hombros otro momento más, ya no pude. El milagro. No, yo ya no la arrastré mejor porque no, los hombros sí estaban madreados. El milagro del día ayer. Un raidcito, agradecidos con el tocayo José. Literal, la última camioneta pick-up que estaba saliendo del cañón. Y justo cuando pasamos la rompepicos, vimos que iba llegando el señor y pensamos, no hombre, ahorita que ellos se regresen, ojalá que nos suban. Y ponte a rezar. Y manifiesta. Y una vez. Mira, este fue el truco que hicimos. Doble changuito, triple changuito, era. Guau, este ya es el changuito nivel Dios. Ya veníamos bien cruzados. Hasta nosotros estábamos así. La troca roja. La troca roja era.
Ni sus luces, nomás nos sacó la vuelta. Se la bañaron, una troca, una pick-up, traían espacio y no nos treparon. Pero bueno, no los juzgo, Sí, hay sí, mucho sí. loco. Una gran aventura, hermanito. Gracias por haberme invitado, carnal. No, güey, al contrario, muchas gracias por haberte comunicado. Vamos a seguir haciendo aventuras, 100%. Así es, miren, yo le estaba comentando a Andrés, camaradas que jalen a mis aventuras, mira, nada, Padre Santo. Nada, ¿por qué? Porque son aventuras medias locas, carnal, lo sabes tú. Medias extremas que a veces la gente dice, pues un día de campo normalito. No de que 3 días por el cañón, bajo el sol, con poca comida, frío, hambre, miedo. Y este carnal, no, se rifó, él está viendo la segunda. Así que esperen nuevos videos con Andrés. Nuevas aventuras increíbles. Lo van a ver más seguido en el canal y se vienen proyectos chidos con él. Tanto Doro como yo hacemos contenido todas las semanas, entonces suscríbanse al canal, comenten, dejen su comentario ahí, qué les pareció la aventura, dónde nos quieren ver, a dónde vamos, qué les gustaría ver y somos todo oídos. Ahí comenten 2-3 ideas. Y si quieren ver la perspectiva del viaje, pero desde la perspectiva de Andrés, chequen el canal de Andrés. Ahí lo van a ver en el comentario fijo, en la descripción y aquí al final del video. Muchas gracias. Así que si ya llegaste hasta aquí, a esta parte del video, comenta. Tú improvisa. La aventura que se aventaron, échense unas cheves, un 6, qué cheve es la que nos recomiendan para una De- aventura así, De premio. de premio. Así que bueno, amigos, gracias por haber visto esta aventura de Sandoro. Y Andrés Drexel. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.